Esa unción, Señor, qué bueno cuando podemos como iglesia cantar, decir, declarar y pedirte, Dios mío, que la unción esté sobre nosotros. Señor, que en esta tarde sea una tarde donde la unción del Espíritu Santo esté sobre nosotros, Dios, porque la necesitamos como iglesia. Señor, necesitamos que la unción del Espíritu esté sobre nosotros, Señor, porque la unción es la que hará las cosas, Señor, que tú quieres hacer. Dios mío, estamos en tus manos y declaramos este tiempo, este momento en tus manos, Señor, para que tú nos hables y para que tú nos bendigas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Qué bueno. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Pueden tomar asiento. Y bueno, vamos. ¿Cuántos días ya, Claudia? 8 días de ayuno. Son 23, así que todavía nos quedan unos cuantos, pero qué bueno que todos los días podemos ver la lista de las personas y están no los nombres, los números, y bueno, vemos que hay cerca de hoy 17, 18, 20 personas ayunando todos los días, así que bueno, gloria a Dios, porque obviamente eso hace que la iglesia pueda cumplir la función de iglesia. La iglesia es espiritual. Nosotros somos carne y nosotros venimos y nos sentamos, ocupamos un lugar, pero la iglesia básicamente es un ente espiritual. Nosotros trabajamos con el espíritu de la gente para que Dios los bendiga, oramos por ellos, por los enfermos, Dios cambia vida, Dios transforma. Y el ayuno y la oración obviamente abren esas puertas que nosotros necesitamos que sean abiertas. Como estamos en este proceso de ayuno y oración, yo quiero hoy predicar. El título del mensaje hoy es La unción del Espíritu. ¿Sabe que Jesús obviamente tenía esta unción? Si no la tenía, obviamente no hubiera podido hacer todo lo que tenía que hacer. Y entonces, como Dios sabe lo cual es la tarea de la iglesia, la misión de la iglesia, obviamente también dejó escrito que esa unción venga sobre nosotros y que la iglesia se pueda mover a través de la unción del Espíritu. Por eso es que nosotros necesitamos de esa unción. Y a veces cuando hablamos de unción parece que hablemos de cosas raras, de cosas que no entendemos, pero la unción, cuando la Biblia habla, es eso. Antiguo Testamento, la gente era ungida con aceite en representación del Espíritu Santo. Y el Nuevo Testamento, Jesús mismo, y lo vamos a leer ahora, él dice que está ungido por el Espíritu Santo para hacer las cosas que tiene que hacer, o sea, lleno del aceite del Espíritu para hacer las cosas que tenía que hacer. Yo pienso, si Jesús, siendo Jesús, necesitaba esa unción del Espíritu, ¿cuánto más nosotros? Sin esa unción del Espíritu nosotros no podemos cumplir la función que tenemos que cumplir como iglesia. Así que quiero leer con ustedes para empezar Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18 y 19. ¿Me escuchan bien ahí? Yo me encuentro con un poco de eco. Lucas 4, 18, 19 dice de la siguiente manera, nueva traducción viviente. Usted lo tiene en pantalla porque tal vez usted tenga otra traducción. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Me gusta este pasaje porque Jesús en su presentación del ministerio, lo primero que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Lo ha ungido para qué? Y aquí empieza a dar la lista de que para qué fue ungido, para dar la buena noticia, que es predicar el Evangelio. A los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Aquí Jesús mismo estaba hablando de que el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí como primer punto, miren, yo puse, ¿te imaginas un Jesús sin la unción? Él lo dijo claramente, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido. De no haberla tenido, hubiera sido un hombre común, no quien fue. Porque la diferencia de Jesús con el resto de los hombres era que él estaba lleno del Espíritu Santo y estaba ungido por el Espíritu Santo.
Estos días y teniendo este mensaje en mente, estuvimos mirando la serie, que hay una serie muy linda de Jesús, y muestra los milagros de Jesús. Y muy bien representados los papeles por los actores, y yo cuando veía a ese Jesús acercarse a los enfermos y hacer milagros, yo le decía, Señor, eso es lo que la iglesia de hoy necesita. Nosotros necesitamos tener esa unción que estaba sobre Jesús y que cuando Jesús se acercaba a los enfermos o a los endemoniados o a quien fuere, algo tenía que pasar porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre él. Y Jesús lo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Jesús declara que la unción de Dios, del Espíritu, estaba sobre él. Y sin esa unción, Jesús no hubiera sido quien fue. De no haberla tenido, hubiese sido un hombre común y corriente. De la misma manera, la iglesia no será quien debe ser sin la unción. Nosotros podemos convertirnos en un hermoso club de amigos, porque la verdad yo los quiero a todos y somos todos amigos y algunos llegamos temprano al culto y nos ponemos a conversar y a tomar unos mates y a contarnos las buenas o malas cosas de la vida, porque nos apreciamos, porque nos queremos, pero la misión de la iglesia no es esa. La misión de la iglesia es mostrar el poder de Dios. Más allá de la amistad, más allá de lo que tenemos, la misión de la iglesia es mostrar el poder de Dios. Porque Jesús vino y tenía gente que lo amaba, que lo quería, pero la misión de Jesús era mostrar la misericordia y el poder de Dios, y él caminó sobre la tierra mostrando. Así que de la misma manera que Jesús tenía la unción, también la iglesia, nosotros necesitamos tener la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué? Para que aquellas cosas que Jesús hacía, también las hagamos nosotros. Y déjeme decirle algo, Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hago haréis. Cuando Jesús dice eso, significa que esa unción también está disponible para la iglesia. Nosotros necesitamos tener la unción, y es una de las cosas que estoy orando estos días de ayuno. Le digo, Señor, que venga la unción del Espíritu Santo sobre la iglesia. Señor, que cuando los enfermos pasen por nuestras puertas, Señor, que sean sanados, que cuando pasen los cautivos sean liberados, que cuando pase la gente que no te conoce, te conozca, porque necesitamos tener la unción del Espíritu Santo que empieza a tocar nuestra vida y la vida de la gente, de la comunidad, del barrio, porque la diferencia no la haremos nosotros, sino que la diferencia la da el Espíritu Santo. La unción, el segundo punto, es un legado a la iglesia. Mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18, ahí lo tenemos en pantalla. Dice, entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. El poder de la iglesia de predicar la salvación. Pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañan a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, nuevas lenguas, dice la traducción, la Reina Valera. Podrán tomar serpiente en sus manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos, ¿qué? Sanarán. Así que la unción que tenía Jesús para cuando caminó por nuestra tierra y sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, la dejó como un legado para la iglesia. Él no se llevó la unción y la escondió y dijo, no, yo no quiero que ellos sean igual que yo. Dice la Biblia, este relato nos habla, y esto lo habló Jesús antes de partir, dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y mis señales los seguirán, mi poder los seguirá, mi unción estará con ustedes. Así que la unción es un legado de Dios que tiene la iglesia. La unción no es un invento de los hombres, la unción es un invento de Dios. La unción es la llenura del Espíritu Santo que la iglesia necesita para que las cosas que no pueden suceder en nuestra sociedad normalmente, sí puedan suceder dentro de nuestra iglesia o en las calles donde estemos nosotros. Tiene que suceder porque la unción tiene que estar con nosotros. La unción puede estar aquí adentro y este lugar se puede llenar de la unción de Dios, pero lo que Dios quiere, más allá de un lugar físico lleno de la unción, es que nosotros, personas, estemos llenas de la unción de Dios. ¿Por qué? Porque si este lugar está lleno de la unción, y tiene que estarlo, aquí estaría la unción de Dios, como en el tabernáculo, ahí estaba la unción de Dios. Pero qué tremendo cuando la unción de Dios está en cada uno de nosotros.
Y cuando vamos a nuestra casa, la unción de Dios va a nuestra casa. Cuando vamos al almacén, la unción de Dios va con nosotros al almacén. Cuando vamos al trabajo, la unción de Dios va con nosotros al trabajo. Cuando vamos a estudiar, la unción de Dios va con nosotros en los estudios. Qué bueno cuando la unción está sobre cada uno de nosotros y toma parte en nosotros y se hace carne en nosotros, porque eso es lo que nosotros necesitamos, tener la unción de Dios. La iglesia es el único ente terrenal que recibió la promesa de la unción. Esto no fue dado a los políticos, no fue dado a, no lo sé, a un montón de cosas que andan por ahí afuera. Lo único que tiene la promesa de la unción es la iglesia. La iglesia fue a la que Jesús le dijo, vayan y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y estas cosas harán. Y la declaración de Jesús es sobre la iglesia, es sobre nosotros. Nosotros somos la iglesia, usted es la iglesia. Nosotros somos quienes llevamos el poder del Espíritu Santo, pero a veces no lo entendemos, no lo sabemos y estamos al lado de un enfermo y no nos animamos a orar por el enfermo. Estamos al lado de un necesitado y no nos animamos a orar por el necesitado porque no entendemos que aquella unción que Jesús habla está sobre nosotros. Está sobre nosotros o por lo menos fue enviada a nosotros. El tenerla o no tenerla, que es lo que vamos a hablar ahora en unos minutos, el tenerla o no tenerla dependerá un poco de cada uno de nosotros. La unción delegada, la iglesia es el único ente terrenal que recibió esa promesa. Si queremos ser su iglesia, debemos recibir el espíritu de la unción. ¿Podemos decir el Espíritu Santo está sobre mí? ¿Podemos algunos? Posiblemente sí, posiblemente no. Y yo quiero entrar en otro tema del mensaje que creo que es sumamente importante. Podemos decir que el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero sabe que cuando yo reflexionaba en este pasaje, yo digo, no todos podemos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. No todos lo podemos decir. Tal vez el Espíritu del Señor debería estar sobre todos nosotros, pero tal vez no lo esté. Por diferentes cosas de la vida, por diferentes actitudes, por diferentes cosas. Tal vez el Espíritu de Dios que sí quiere estar sobre nosotros no esté, porque nosotros no le damos lugar a que esté, no queremos que esté. Porque tener al Espíritu de Dios obviamente es una responsabilidad. Así que algunos sí y otros no. Y quiero decirle esto, presta atención. No son tus oraciones y no son tus habilidades. Es tu sometimiento. Yo puedo orar todos los días y decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, pero luego en mi vida natural, en mi vida cotidiana, no estoy sometido a Dios. Vivo a la manera que yo quiero, hago lo que quiero, hablo lo que quiero. Y entonces el Espíritu Santo, por más que yo en la mañana le dije, Señor, lléname de tu unción, de tu poder, pero luego mi vida no muestra, no me someto a la presencia del Espíritu Santo, no me someto a esa presencia que obviamente busca la santidad y busca la buena vida y busca un montón de cosas de nosotros, pero no es las oraciones, no son las habilidades. Yo puedo tener habilidades naturales, pero la unción no está ni detrás de esa oración, ni detrás ni de mi habilidad, está debajo del sometimiento que yo pueda tener a Dios. Yo debo someterme a Dios. Entonces, si yo logro orar y tengo habilidades naturales, todo sometido debajo de la presencia de Dios, entonces la unción tiene el lugar perfecto para estar. Porque me arrodillo en la mañana y le digo, Señor, por favor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu unción. Y luego, durante el día, mi vida acompaña esa oración. Y entonces el Espíritu Santo puede venir sobre mí o sobre ti y puede usarte y puede usarme porque nuestra vida está sometida a su presencia. Pero ¿de qué sirve orar que el Señor nos llene si después nuestra vida habla todo lo contrario a lo que es estar lleno del Espíritu? Así que no son tus oraciones, no son tus habilidades, es tu sometimiento al Espíritu Santo. ¿Y saben que no nos gusta someternos? Tremendo. ¿Saben que las personas que son sometidas son esclavos? Cuando una persona era llevada cautiva, la sometían y le hacían hacer cosas que no quería hacer, trabajar determinada cantidad de horas sin comer, al sol, sin importar nada, porque estaban sometidas
a alguien que posiblemente no les tenía piedad. Y de la misma forma es que nosotros tenemos que someternos al Espíritu Santo sabiendo que ese Espíritu de Dios es lo mejor que nos puede pasar. No somos esclavos de un tirano, somos esclavos de un rey, somos esclavos de Dios. Y entonces someter nuestra vida, decirle, Dios mío, en oración necesito que me llenes, necesito que me toques, necesito que me ayudes, y someter nuestra vida bajo la presencia de Dios. Así que nuestra oración y tu habilidad es tu sometimiento. ¿Sabes por qué Dios te puede ungir? Porque puede confiar en ti. Fíjense, cuando nosotros hablamos de la unción de Dios o del Espíritu Santo, hablamos posiblemente de lo más grande que podemos tener en nuestra vida. Y yo creo que ni usted ni yo confiaríamos en alguien o no le entregaríamos algo demasiado importante a alguien en quien no confiamos. Nosotros buscamos personas de confianza. Cuando nos vamos de viaje, hay gente que le pide a alguien que se quede en su casa. Usted no le pide al delincuente del barrio que le cuide su casa. Ni va a la boca de pasta base y busca 3 o 4 muchachos para que le cuiden su casa, porque no son personas de su confianza, y usted sabe que cuando venga posiblemente de su casa no encuentren ni las puertas. Así que lo que usted hace es buscar una persona de confianza, alguien que a usted le encierre esa confianza de decir, che, mirá, necesito entregarte esto para que me lo cuides. Y lo mismo es lo que hace el Espíritu Santo. Él busca personas en que Él pueda confiar para darle de su Espíritu. Personas que Él pueda darle la unción y el poder, y personas que son de su confianza. Y entonces la persona toma el poder del Espíritu Santo, toma la unción de Dios y empieza a usarla de la manera correcta como tiene que usarla. Y entonces le da todos los dos pensamientos. No son tus oraciones ni tu habilidad, es tu sometimiento. Dios necesita saber que puede confiar en ti. Señor, dame de tu Espíritu. Señor, dame de tu autoridad, dame tu poder. Dios mío, úngeme, Señor, para poder predicar tu palabra. Úngeme para poder orar por los enfermos. Lléname de tu poder, Dios mío, para poder salir a las calles y transformar a quien tenga que transformar en el nombre de Jesucristo. Y entonces Dios empieza a encontrar personas confiables y Dios empieza a darnos de ese poder para que nosotros podamos salir a las calles, podamos ir a todos lugares llenos del poder del Espíritu, transformando lo que tenemos que transformar. Puedes orar y tener habilidades, pero no someterse a su voluntad, y entonces nunca lo tendrás. Dios te dará la unción si puede confiar en ti. Y la pregunta es, ¿puede hacerlo? ¿Puede Dios confiar en mí? ¿Puede Dios darme de la unción, de su poder, de su Espíritu? Y estar tranquilo de que sabe de que puede confiar que lo que yo tengo lo voy a usar como tengo que usarlo, y no lo voy a usar de mala forma, tal vez avergonzando el Evangelio con diferentes actitudes. Mire esta historia, y algo se habló ya en las lecturas anteriores. Mateo 25, del 1 al 9, nueva traducción viviente nuevamente, Mateo 25, del 1 al 9. Dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio demoró, todas les dio sueño y durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Y todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces 5 necias le pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente aceite para todas. Vayan a la tienda y compren un poco más para ustedes. Y escuche lo que quiero decirle. Esto no es una diferencia de Dios. Todas eran damas de honor y todas tenían una lámpara. Eran 10 y 10 lámparas. No eran 10 y 5 lámparas, sino que cada una tenía su lámpara. Tenían la misma igualdad de condiciones de poder ir a recibir al esposo cuando llegara, porque tenían lámparas y tenían aceite a discreción. Así que cuando ellos se duermen y cuando despiertan ante el grito, las prudentes o las sabias
las inteligentes, las confiables, tenían aceite suficiente, las otras no. ¿A dónde quiero llegar con eso? Tal vez nosotros somos de las personas que vivimos con el aceite justo. Tal vez seamos de esas personas que no tenemos mucho para dar porque nuestro aceite está limitado. Mi vida simplemente funciona con una oración en la mañana y luego durante el día no busco más de Dios, no busco nada de Dios, no tengo aceite para repartir entre los enfermos. Entonces tal vez en algún momento tenga delante de mí un enfermo y el Espíritu Santo me diga orá y yo mire mi vida y me encuentre con que ya no tengo aceite, con que mi lámpara está seca, con que la unción no está conmigo. El otro día escuchaba a alguien que decía, cuando una ciudad del Antiguo Testamento iba a ser sitiada por un ejército, lo primero que hacían era abastecerse de agua y de aceite. El agua obviamente necesaria para tomar ellos y los animales, y el aceite para poder alumbrarse y para poder cuidarse, si no la ciudad quedaría a oscuras. Nosotros no podemos dejar el aceite de lado en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser como las 10 inteligentes, sensatas, confiables, que llenaron su lámpara de aceite, pero dijeron, pero si necesito algo más, voy a llevar algo más de repuesto. Tú puedes llenarte cada fin de semana o cada día, puedes llenarte de ese aceite y tener tu lámpara, tu vida llena del aceite y salir hoy, día sábado a la noche, cuando salga, dijera diciendo, wow, la unción de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, me voy lleno, pero tal vez no tienes una vida que pueda mantener tu lámpara llena y entonces el aceite de tu lámpara se irá agotando y en el momento en que tú tengas que usar la unción de Dios, no tendrás el aceite de Dios, no tendrás la unción de Dios. Entonces la Biblia habla de 5 prudentes o sabias y de 5, ¿saben qué es duro? Si usted le dice necio a alguien. No es una palabra que nosotros usemos porque es fuerte. Pero la Biblia dice que a 5 de ellos eran necias, eran tontas, no entendían que tenían que tener la llenura del Espíritu Santo y la unción de Dios sobre sus vidas para que cuando lo necesitaran pudieran tenerlo. Por eso es que Jesús obviamente dedicaba su tiempo a orar y en comunión con Dios y tenía su lámpara llena y en cualquier momento que él necesitara encender su lámpara para hacer un milagro, la lámpara estaba lista. Imagínese a Jesús caminando por el mundo y cuando se arrimaba un leproso, Señor, ¿puedes sanarme? Hoy no puedo porque hoy no oré lo suficiente, vení mañana. Y si mañana logré orar y logré la comunión y tengo un poquito de aceite, te sano, pero hoy no puedo sanarte. La iglesia muchas veces está viviendo en esos tiempos donde no tenemos el aceite, donde no logramos tocar con el poder de Dios a la gente, donde la gente que nos rodea no puede sentir esa unción y ese poder que está en nosotros porque esa unción no está, ese aceite no está, nuestra lámpara está vacía. Y saben que me gusta esta historia porque las sabias, las prudentes, las confiables, le dijeron a las otras, no podemos darte nuestro aceite, anda a buscar más. Porque al repartir el aceite no está en nosotros, es de Dios. Vayan a buscar al que vende aceite, que les venda aceite. Nosotros tenemos que tener nuestra lámpara llena del poder del Espíritu Santo, de unción. Qué lindo que nosotros como iglesia podamos salir por las calles y cuando vemos a alguien que necesita nos acercamos y nuestra lámpara está encendida. Nuestra vida está encendida y podemos ir y orar por las personas y Dios hacer milagros. Milagros poderosos, milagros grandes, milagros lindos, porque la unción del Espíritu Santo tiene que estar sobre nosotros en todo tiempo y en todo lugar, porque eso es lo que Dios quiere. Ahora, la pregunta es si hoy necesitaras usar la unción de Dios en forma urgente. ¿Cómo está tu lámpara? Tú hoy puedes decirme, pastor, tranquilo, mi lámpara está llena. Yo estoy lleno del poder de Dios y tranquilo, pastor, si tengo que orar por alguien, tengo la unción del Espíritu para hacerlo. Tal vez puedas hacerlo o tal vez me diga, no, pastor, hoy no. Hoy no puedo hacerlo porque mi lámpara hoy no está llena de aceite. Es más, pastor, se me terminó el aceite y se me apagó la lámpara. Lucas 11:33.
también Nueva Traducción Viviente, dice, nadie enciende una lámpara, ahí lo tiene en pantalla, y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, la lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Una lámpara encendida. Qué tremendo cuando usted en su casa, en su barrio y en su familia se transforma en una lámpara encendida, en una lámpara llena del aceite del Espíritu Santo y una persona donde toda la gente y toda la familia puedan venir a decirle, che, ¿te animás a orar por mí? Porque estoy teniendo determinados problemas, estoy pasando determinadas circunstancias y necesito que Dios está contigo, necesito que ores por mí. Y nosotros decir, claro, mi lámpara está encendida, está llena de aceite. Claro que puedo orar por vos porque el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para que yo pueda orar por ti y orar por los enfermos y orar por los necesitados. Y cuando nuestra palabra es lanzada por ahí afuera, alguien tiene que escucharla y ese alguien tiene que convertirse. Déjeme contarle un testimonio, lo quise pasar al grupo el otro día y no pude hacerlo. El otro día mi hija me manda un audio y me dice, el domingo pasado, me dice, papá, tengo que contarte algo, la de Suecia. Dice, vino hoy Mateo, que es el hijo del pastor de Suecia, vino Mateo a hablar conmigo y me dijo, Valeria, tengo que hablar contigo para contarte algo. Dice, yo estuve mucho tiempo con un amigo que era homosexual y yo estaba orando por él y él no podía salir de esa vida que estaba. Y él, entonces le dije, vamos a la iglesia mía y vas a ver que Dios te va a bendecir, Dios te va a usar. Vení solamente un día, le dijo al amigo. Así que el amigo fue un día a la iglesia y ese día, y por eso que la historia me la querían contar a mí, estaba predicando, yo prediqué ese día en la iglesia. Y entonces dice que cuando yo estoy predicando, ese muchacho empezó a tener algo en su corazón y se puso a llorar y decía, y algo se quebró adentro mío y no podía parar de llorar. Y Mateo le contaba, le decía, yo, es mi amigo, estaba al lado mío y lloraba como un niño chico. Y cuando terminó el culto, el muchacho se fue y dejó su vida de homosexualidad. Hace más de un año y ese muchacho cambió su vida totalmente y se está congregando y dice que él cuenta testimonio en la iglesia y dice, un día fui y escuché a un pastor y cuando lo escuché predicar, el espíritu de homosexualidad salió de mí y no volvió a entrar. Qué tremendo cuando nosotros, aún en nuestras palabras, tenemos ese poder del Espíritu Santo. Yo no oré por ese muchacho. Él simplemente escuchó la palabra, escuchó el mensaje. Pero cuando tú y yo logramos hablar con la unción del Espíritu y cuando el Espíritu Santo tiene la libertad de decir, habla que yo hago. Y cuando el Espíritu Santo en parte como que nos moja la oreja y decirle, animate a orar por ese enfermo que yo lo voy a sanar. Y cuando el Espíritu Santo nos dice, animate a hablarle a ese muchacho que tiene problemas de alcohol, de droga, de violencia, de delincuencia, animate a hablarle porque yo lo voy a transformar. Qué tremendo cuando el Espíritu Santo puede confiar en nosotros y largarnos a la cancha sabiendo de que nosotros vamos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cuánta gente está esperando que tú y yo salgamos a la calle a predicar el Evangelio? ¿Cuánta gente está esperando que nosotros vayamos a contarle que hay un Dios que puede sacarlo de la pobreza, de la miseria, de la angustia, del delito, de las drogas, del alcohol? ¿Cuánta gente está esperando que nosotros saquemos de nuestro aceite, el aceite que lo tenemos escondido, guardado, archivado en alguna parte? Dios dice, llenate de mi aceite, llenate de mi unción, porque lo que tengo para darte es grande, es maravilloso, porque Dios quiere usar su iglesia. Dios quiere usar su iglesia. Dios te quiere usar a ti. Me entristece cuando alguien dice, ¿estás enfermo? Anda a la iglesia para que el pastor ore por vos. No, hermano, no me lo mande a mí. Ore usted por él. El mismo espíritu que está sobre mí está sobre usted. Dígale que estás enfermo, vení acá. Vení acá que estoy lleno del poder de Dios. Vení acá que estoy lleno de la unción del Espíritu. Vení acá que tengo aceite para darte. Y oremos por los enfermos y confiemos de que Dios, todo lo que pidamos en oración será hecho. Dios dice, si nosotros pedimos, Él lo hace. Él lo hace. Y lo único que está esperando Dios es que tus manos ungidas, llenas del aceite de Dios, sean puestas sobre los enfermos. Y cuando los enfermos son tocados por un hombre y una mujer de unción,
algo tiene que pasar. Sentirás la unción, sentirán el poder. Y los milagros tienen que suceder porque fue algo que Jesús nos delegó a nosotros. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio, oren por los enfermos, pongan sus manos sobre ellos y sanarán. Qué promesa tan sencilla, pero qué promesa tan difícil de cumplir para nosotros. Tal vez porque no sabemos lo que tenemos, tal vez porque tenemos una unción que no conocemos, tal vez porque nadie nunca nos dijo lo que podíamos hacer. Mire, tal vez hoy termine el mensaje y usted se vaya diciendo, wow, voy a buscar a un enfermo para orar, pero mañana tal vez venga el diablo y le diga, no, el pastor exageró, no es para todos, es para algunos, no ores porque vas a quedar mal. Escuchaba un testimonio de alguien que fue a una campaña evangelística y oraron por la persona y la persona estaba inválida y la persona recibe el milagro y se para y todo el mundo aplaudía y gritaba porque había recibido el milagro en sus piernas. Y entonces cuando se iba, se acerca una persona y le dice, no, eso es la emoción que vos sentiste. Lo más probable es que mañana de mañana te levantes y estés inválida de vuelta. Y entonces aquella mujer, cuenta este testimonio, aquella mujer como que dijo, wow, ¿será verdad? ¿Será que fue mi emoción, mi alegría y que realmente no estoy sana? Y al día siguiente, en la mañana, cuando la mujer se levantó, estaba inválida nuevamente. Así que volvió a ir a la iglesia en su silla de ruedas. Y entonces cuando el pastor la vio en silla de ruedas, le dijo, pero señora, usted ya fue sana. Y ella le contó lo que le había pasado y dijo, venga acá y vamos a orar. Y lo tremendo es que la oración segunda que hicieron fue una oración más difícil que la primera, porque ahora no solamente tenían que vencer la enfermedad en oración, sino que vencer la incredulidad, la duda. Y entonces tuvieron que orar más tiempo hasta que la mujer logró creerla y el milagro se vuelve a producir y le dijeron, no lo vuelva a dudar, el milagro fue hecho y Dios actuó y nada lo va a quitar. Tuvieron que afirmarle su fe porque la duda la iba a hacer caer nuevamente en su problema, en su viejo problema. Porque nosotros a veces salimos de acá diciendo, wow, qué tremendo, voy a orar. Y me acuerdo del vecino al lado de casa, voy a cruzar la calle y voy a orar por el vecino para que Dios haga el milagro. Pero tal vez mañana de mañana nos levantamos y dicen, no, el pastor exageró un poquito. No es tan así, no es tan así, no cruces porque el vecino se va a reír de vos. Y entonces ahí nuestra unción, nuestra lámpara se volvió a secar porque la duda vino sobre nosotros. La iglesia fue llamada para hacer milagros. La iglesia fue llamada para seguir los caminos de Jesús. La iglesia fue llamada para mostrarle al mundo de que Dios está con nosotros y que Dios quiere salvarlos, perdonarlos y salvarlos. Dios está con nosotros y Él mismo lo dijo, vayan y prediquen el evangelio y pongan sus manos sobre los enfermos. Prediquen el evangelio. El que crea será salvo. Mire, tal vez el mayor milagro que tenemos, la gente encuentra la salvación a través de su palabra y de la mía, porque es palabra de Dios. Pero necesitamos tener la unción del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos la unción, entonces simplemente seremos personas que venimos, nos congregamos y nada más. Si queremos que las cosas pasen en nosotros, si queremos que algo pase en nosotros, mire, yo estoy orando para que en estos 23 días de ayuno esa unción se despierte en cada uno de nosotros. Yo estoy orando para que a través de estos días de ayuno y usted tenga este pedido, usted ore de aquí en más, todos los días, dígale, Señor, dame la unción del Espíritu Santo. Señor, lléname del Espíritu Santo y sueñe, ¿por qué no? Señor, lléname de la unción y ayúdame, Dios mío, a sanar a los enfermos. Ayúdame a predicarle a los cautivos y que sean libres. Ayúdame, Dios, a predicar a los chicos del barrio que están con problemas, para que puedan salir de esos problemas y deje que Dios empiece a soñar y usted también sueñe junto con Dios de que esa unción vendrá sobre su vida y usted podrá hacer tal vez lo que alguna vez escuchó que alguien hizo, pero usted nunca lo hizo, pues porque nunca usó la unción de Dios. Tal vez tiene su lámpara llena de aceite, pero no sabe qué tiene que hacer con ese aceite. Deje que Dios tome su vida
y que Dios haga algo, recuerde, una luz se enciende, una lámpara se enciende y se pone en lugar alto para que toda la gente sepa, si tenemos problemas, vamos a la casa del cristiano a pedirle que ore por nosotros. Vamos a la casa de aquel que vive ahí, que yo sé que va a la iglesia del Faro, y vamos a pedirle que ore por nosotros porque sé que Dios va a transformar nuestra vida y algo va a hacer. Deje que la gente conozca el poder de Dios que está sobre su vida. Deje que la gente conozca el poder de Dios que está sobre su vida. No escondamos la lámpara, no escondamos el aceite, mostrémosle al mundo quiénes somos. Y que de aquí en más su oración de todos los días sea: Señor, lléname de tu unción. ¿Quién va a orar así todos los días? ¿Sabe? Nosotros tenemos que hacerlo, iglesia. Tenemos que orar, tenemos que desear. Tenemos que desear. Cuando yo quería ser novio de Claudia, yo le hablaba todos los días. Y no había teléfono, hermano. ¿Cuánto llevamos de casado, Claudia? 40 años. El noviembre 40, bueno, falta todavía. 39, Claudia. No había teléfono. Pero yo quería enamorarla, así que yo de alguna forma tenía que hablarle todos los días porque tenía que ganarme su corazón. Aunque ya estaba, pero bueno, está. Nosotros tenemos que ser iguales con Dios. Todos los días, Señor, lléname de la unción del Espíritu Santo. Y que el Señor empiece a ver en nosotros ese deseo. Señor, no quiero ir por la calle y ser uno más. ¿Sabe que yo a veces en mis locuras pentecostales, a veces le digo: Señor, que mi sombra sane a los enfermos? Y Dios me mirará y no sabe lo que estás hablando, en el lío que te vas a meter. Pero qué tremendo que aún nuestra sombra, nuestras manos, nuestra mirada pueda transmitir la presencia de Dios a la gente que está a nuestro alrededor, que los que nos conocen sepan que usted y yo somos personas que estamos llenos de una unción, de un espíritu que vino a cambiar y a transformar el mundo. Nuestra oración todos los días de aquí en más tiene que ser: Señor, llénanos de tu espíritu. Y cuando estemos en el último día de ayuno, el domingo, cuando estemos en el último día de ayuno, que el poder del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros y que nosotros podamos ver a nuestra familia siendo sanada, a nuestros hijos siendo transformados, a nuestra comunidad recibir el poder del Espíritu Santo, porque el que tiene que llevar la luz es usted. A donde vaya tiene que llevar la luz encendida y meterla en el medio de la oscuridad y decirle: señores, es por aquí, aquí está la luz. Aquí está la luz que ustedes necesitan encontrar. Y esa luz es el poder del Espíritu Santo, es la unción de Dios. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, decía Jesús. Y yo oro todos los días y digo: Señor, que el Espíritu Santo esté sobre mí y úngeme, Dios, para poder hacer lo que tengo que hacer. Pídele todos los días: Señor, úngeme con tu Espíritu. Y sabe, a veces nosotros tenemos que ser tan pesados con Dios. A veces se nos ponen esas cosas en la cabeza y empezamos a decirlo a cada rato. Y entonces cuando nos acordamos de Dios porque vimos algo: Señor, úngeme de tu aceite. Lléname con tu aceite, Dios mío, y úngeme con tu espíritu. Y seguimos haciendo y a los 10 minutos nos acordamos de vuelta: Señor, recuerda que tienes que ungirme con el aceite. Lléname de tu espíritu, Dios. Y a los 10 minutos lo volvemos a hacer. Y yo creo que al final Dios lo va a escuchar tantas veces que va a decir al Espíritu Santo: anda y llenar de una vez por todas, porque no para de pedirme lo mismo. Pídale a Dios que lo unja, pídale a Dios que sea diferente, pídale a Dios que la gloria de Dios salga a través de sus manos y luego vaya por el barrio y póngase a orar por los enfermos, ore por los drogadictos, ore por los alcohólicos, ore por los delincuentes, ore por los perdidos para que Dios los transforme. Dios necesita hombres y mujeres, Dios necesita una iglesia llena de la unción del Espíritu Santo. Desafío para el Faro. El día 23 de ayuno tenemos que estar todos llenos del poder del Espíritu Santo. Tenemos que venir aquí y algo extraordinario tiene que pasar. La unción del Espíritu tiene que estar sobre tu vida y sobre la mía. Y usted vendrá a contarme historias. Pastor, fui a orar por mi vecino y Dios lo sanó. Pastor, fui a orar por aquel que estaba durmiendo allá atrás y Dios lo restauró y Dios lo cambió. Y usted va a tener historias para contarme, porque no es con su poder, es con el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos conquistar lo que tengamos que conquistar. Así que el mensaje de hoy es: busquemos
esa unción de Dios. Busquemos ese fuego de Dios para que nuestra vida y nuestra iglesia sea diferente. Esta iglesia puede ser conocida por muchas cosas. Porque se canta muy bien, porque tenemos muy buenos predicadores sentados ahí en los bancos, porque tenemos un montón de cosas buenas, porque el edificio está cuidado, está prolijo, está lindo. Pero eso es lo de menos. No precisamos que la iglesia sea conocida por eso. Necesitamos que la iglesia sea conocida por la unción del Espíritu Santo. Que la gente diga, vamos a ir al Faro porque ahí está Dios, ahí pasan cosas, ahí pasan milagros, ahí Dios se mueve, ahí Dios transforma, ahí Dios cambia. Que la iglesia pueda venir, que la gente venga a encontrar lo que necesitan. Y no me necesitan a mí, necesitan a Dios, necesitan al Espíritu Santo, que cuando pasen por esas puertas el Espíritu Santo los abrace, los cambie y los transforme. Porque esa es la unción que la iglesia necesita. Pasen los músicos, por favor. Pónganse de pie, iglesia, pónganse de pie, por favor. Lo de hoy es simplemente una exhortación, un ánimo, para que usted empiece a buscar lo que tenemos que encontrar. Y yo estoy seguro que cuando empecemos a orar todos los días en nuestro ayuno, y empecemos a orar, y aunque a usted no le toque ayunar determinado día, usted dice, bueno, yo voy a orar el miércoles, y mañana es domingo, y no le toca ayunar mañana, no importa. Que su oración todos los días llena, Señor, llénanos de la unción. Señor, llénanos de tu Espíritu, porque necesitamos tener el poder del Espíritu Santo. Yo quiero el poder del Espíritu Santo. Yo no quiero predicar lo que yo sé. Yo no quiero predicar mis experiencias personales. Quiero predicar del Espíritu Santo. Yo quiero que Dios empiece a hacer milagros entre nosotros, porque Dios es ese Dios que se mueve y el Dios que hace lo imposible. Es el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros. Y a ese Dios es que nosotros tenemos que orar todos los días, en nuestro ayuno, en nuestra oración, para que ese Espíritu esté. Vamos a cantar, chicos. Hay una